Hola, que tengan un hermoso día. Hoy nos toca hablar de un tema verdaderamente significativo, digamos, eh, o importante. Aparte de interesante, porque cuando pensamos en una sustancia, pensamos en alguna sustancia que sea fundamental, tanto para los procesos geomorfológicos, geomórficos, para procesos geológicos superficiales, como también sea fundamental para el desarrollo de la vida. Cuando pensamos en una sustancia que si tuviéramos que analizar un planeta nuevo, un planeta que está por explorarse, sería la primera que buscaríamos para poder ver compatibilidades con nuestro tipo de desarrollo, sería el agua. El agua es una sustancia que juega un rol preponderante, sobre todo en el ciclo de la vida, pero no solo en ese, sino en muchísimos otros tipos de fenómenos o de procesos que tienen que ver con el desarrollo del paisaje, el desarrollo de las geoformas superficiales, etcétera. Por lo cual es importantísimo poder establecer su calidad, cuantificarla, establecer su localización y de este modo poder de una manera más racional administrarla y conservarla. De hecho, es un recurso que es renovable, pero si no cuidamos la disponibilidad de aquella que nos resulta útil de manera inmediata, resulta muchísimo más costoso el poder adquirirla o el poder utilizarla. El, el agua en nuestro planeta se encuentra distribuido de distintas maneras, porque lo fundamental es saber dónde la encontramos, es decir, cómo acceder a ella o cuál es su ciclo o cuál es su distribución. Bien, inicialmente el agua se encuentra en un gran depósito, en el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de agua de nuestro planeta, es en los océanos. En los océanos no solo se encuentra una gran disponibilidad de agua, sino que son los grandes destiladores, son los generadores del agua libre de sales, o sea, el agua que llamamos potable o útil de nuestro planeta, porque es un gran evaporador que aprovechando la energía solar genera grandes volúmenes de agua de manera permanente. Esta se acumula en otro lugar, en la atmósfera. Y la atmósfera como contenedor no solo es importante, sino que en realidad es el gran distribuidor. Otra porción de las aguas se encuentran distribuidas sobre la superficie de las tierras emergidas. ¿Por qué? Porque justamente al caer desde la atmósfera, al precipitar, se distribuye sobre la superficie de la Tierra y se acumula en lagos, ríos, lagunas, etc. Toda esta agua que se distribuye es la que no puede ser absorbida por, en realidad, el seno de la Tierra o las rocas, etcétera, sobre todos los materiales que cubren la superficie de nuestro planeta, que es el otro contenedor alternativo, es decir, lo que no discurre por sobre la superficie se ve absorbido por los materiales de la superficie de la Tierra. Y este material absorbido puede ser retenido por distintos fenómenos o particularidades físicas, o puede a la larga terminar cerrando un ciclo, percolando hacia abajo e reintegrándose nuevamente a los cursos de agua que terminarán derivados en la atmósfera. Esto es lo que llamamos ciclo del agua. Es un ciclo permanente, constante, en donde gracias a la energía solar, gracias a la energía natural, se depura de manera permanente y cíclica el volumen de agua que se encuentra en nuestro planeta. El ciclo del agua se ve graficado de manera sencilla en una diapositiva como esta, ¿no es cierto? La cantidad de agua existente en el sistema Tierra es constante, o sea, las pérdidas que podemos tener hacia el espacio son mínimas, y todo es un cambio de posición y de estado. Entonces, dentro del ciclo tenemos distintas distribuciones, distintas condiciones en que se encuentra el agua, y sobre todo, bueno, si hablamos de la superficie terrestre de la corteza, sí tenemos algunos ínfimos aportes que no vamos a considerar, pero que en este caso, por ejemplo, el aporte de aguas fósiles y aguas que se encuentran en el interior de la corteza terrestre, que son aportadas sobre la superficie por volcanes, no es representativa dentro del volumen total. Después lo que tenemos
Es un ciclo en el cual, si partimos, porque podemos partir de cualquier lado, ¿no es cierto? Pero si partimos, por ejemplo, de que el agua se evapora de las superficies de agua expuesta, los océanos como mayores representantes son los que más aportan, pero los lagos o todas las superficies de agua que se encuentran sobre las tierras emergidas también eh, evaporan agua, lo mismo que los flujos hídricos y los cauces y escorrentías. A su vez, la superficie del suelo y de la tierra aporta al sistema gaseoso de la atmósfera la evaporación de todo el agua que se encuentra sobre la superficie. Este aporte carga la atmósfera de vapores que luego precipitan sobre los mares, aportando, retribuyendo el agua a los mares, y aporta a la superficie de la Tierra, infiltrándose dentro de su capa superior y generando una zona de acumulación de agua en forma de agua poral o interporal, que posteriormente será aportada por las plantas a la superficie de la Tierra por los sistemas radiculares y de esta nuevamente a la atmósfera por evapotranspiración, que se encuentra representada la evapotranspiración en esta flecha, o la evaporación en todas estas. Mucha del agua que no puede ser contenida en esa superficie poral sí percola hacia abajo por gravedad y forma parte de las napas que también vuelven a aportar a los océanos, a los lagos y a los ríos. Es un poco lo verdaderamente importante es que entendamos que dentro del ciclo lo que debemos saber es balancear y administrar el lugar donde se encuentran las aguas y no el volumen total. Bien, cuando hablamos de volumen, de cantidades, esto nos lleva un poco a la economía. En la economía, en los bancos, en las cuentas bancarias, en los negocios, se habla de balance cuando queremos saber qué tenemos y qué posibilidades tenemos de seguir utilizando lo que estamos poseyendo. En ese caso, lo que se hace es ponderar lo que existe entre aportes, que en nuestro caso, en el caso de una cuenta de un negocio es dinero, ¿no es cierto?, o depósitos, y pérdidas, es decir, aquello que gastamos o que consumimos. En el caso de Caña nosotros lo que vamos a hacer es un balance hídrico, o sea que lo que vamos a trabajar entre aportes y pérdidas, pero de agua, en el sistema suelo, roca o en el sistema poral que comprende el depósito de agua para sustentar la biosfera. Dentro de los aportes, ¿qué tenemos? A ver, bueno, si ustedes no lo dicen, lo voy a decir yo. Dentro de los aportes tenemos la precipitación como elemento fundamental y es el que vamos a considerar en cualquier caso, porque el resto no son tan relevantes y normalmente en las zonas donde trabajamos, el verdadero aporte por parte de la atmósfera, del sistema gaseoso, al sustrato del terreno es la precipitación. Otra forma de precipitación es la libación, es decir, en vez de precipitar en forma líquida, precipita en forma sólida y se puede contabilizar de igual manera, convertirla en milímetros, porque cómo se mide la precipitación o la libación a la larga termina siendo en milímetros de agua sobre unidad de superficie. Después tenemos el rocío, que aporta muy poquitito y digamos que en este caso no lo vamos a considerar porque sería despreciable. ¿Sí? Como pérdidas tenemos básicamente la evaporación, es decir, la conversión del agua líquida de las superficies en agua en estado de fluido de vapor en la atmósfera. A su vez tenemos la transpiración, que es un fenómeno biológico por el cual las plantas o los organismos convierten el agua que han tomado del medio en agua líquida para ser evaporada sobre su superficie. Como decimos entonces, la evaporación, los mejores elementos o los elementos más representativos y que aportan más a este sistema de pérdida es la superficie del océano, los lagos y los ríos. Posteriormente, el suelo mismo, la superficie de la tierra
genera evaporación, en este caso bastante también porque su coloración a veces es bastante oscura y permite que se evapore, que la acción de los rayos UV, de los rayos infrarrojos, evapore una gran cantidad de agua que se encuentra sobre la superficie. Después, las plantas y organismos, cuando tienen agua sobre su superficie, también esta agua sobre la epidermis es evaporada. La transpiración sí es un fenómeno biológico que, como ya lo expliqué antes, es cómo transforman los organismos, las plantas en general, que son las que mayor pérdidas causan al sistema suelo, pérdidas, en realidad generan materia orgánica, pero en lo que respecta a nuestro balance lo podemos considerar una pérdida. Entonces las plantas logran por su sistema radicular absorber gran cantidad de agua desde el subsuelo y lo utilizan para la formación de la celulosa, bueno, de su materia orgánica, pero a su vez el excedente lo depositan sobre la superficie de sus hojas, sobre la superficie de sus tallos, y esta es la que posteriormente, por el proceso de evaporación, se va de nuevo a la atmósfera. Volvemos al ciclo para entonces quedar en claro que estamos trabajando sobre este sistema, que es el sistema roca-suelo y su superficie. Decimos que el agua que se precipita y que vamos a considerar como fundamentalmente aportada por la lluvia, es infiltrada dentro del sistema o discurre sobre su superficie. Todos los demás elementos, si bien forman parte del ciclo, no van a ser considerados en este balance porque justamente lo trabajamos para establecer en un área pequeña y emergente. Vamos a analizar el agua en el suelo como principal elemento. El agua en el suelo se da por infiltración, la encontramos por infiltración y por escorrentía. Es decir, frente a una precipitación, como dijimos, el agua puede ser absorbida y discurrir sobre el interior, en el seno del suelo, o puede discurrir o deslizarse sobre su superficie. En ese caso sería la escorrentía. ¿Cómo trabaja el sistema? Bien, frente a una precipitación, el agua se deposita sobre la superficie y, digamos, automáticamente, en mayor o menor proporción, comienza a evaporarse. La que se encuentra en la superficie se evapora. La que no puede ser absorbida de manera inmediata porque el suelo no tiene la capacidad de absorberla, sea por la copiosidad, es decir, por la relación con el tiempo, o sea porque ya ha sido saturado y no tiene más capacidad de absorción, discurre sobre la superficie en forma de escorrentía superficial dirigiéndose a zonas más bajas. La propiedad del suelo de absorber agua, es decir, de contener en su porosidad, en su superficie porosa, líquidos, hace que parte de esta agua se infiltre. Al infiltrarse el agua, se dirige hacia abajo, pero mientras los poros puedan contener el agua mediante tensión superficial, mediante atracción iónica, mediante, bueno, básicamente por tensión superficial es lo que mayor permite la sustentación del agua en los poros, va a permanecer acá. Pero cuando ya el suelo se satura tanto que no puede por tensión superficial sostener estos meniscos, el agua que se encuentra en los poros, por gravedad cae hacia abajo. Esa parte que no puede ser sostenida pasa a formar parte de la superficie freática y en un sector que se encuentra totalmente saturado discurre por los poros como si fuera un río interporal, digamos, o sea, va migrando de poro en poro hasta dirigirse a los ríos. También dentro de la zona saturada o de la zona, bueno, si está saturada percola hacia abajo directamente, pero en alguna medida también discurre con un cierto ángulo y aún estando dentro de la capacidad de retención del suelo, levemente, por una cuestión gravitatoria, puede deslizarse de poro en poro con un cierto ángulo horizontalmente. En ese caso es lo que llamamos escorrentía hipodérmica, pero no es un volumen que sea verdaderamente significativo. ¿Cómo trabaja el agua en los suelos? Bien,
podemos diferenciar distintos tipos de aguas de acuerdo a cómo están soportadas por el suelo. El suelo es una superficie, es un medio poroso, y las rocas también en sus fisuras o en su estructura, y estos poros tienen la capacidad de contener evidentemente fluidos, sean gases o sean líquidos. El agua, al caer sobre el suelo, rellena estos poros. Estos poros se van colmatando del líquido y una vez que se encuentran absolutamente llenos, se dice que el suelo está saturado, ¿sí? Cuando el suelo está saturado, como sería el caso de este dibujo, significa que está en su máxima capacidad de recepción de fluidos. Pero ¿qué pasa? Justamente como está en su máxima capacidad, no puede retener el 100% porque hay factores externos que lo obligan a eliminarlos, entre ellos la fuerza gravitatoria. Entonces, por gravedad comienza a gotear. Es cuando una esponja la llenamos demasiado y la sostenemos entre los dedos, la esponja decimos que chorrea. Bueno, cuando un suelo está saturado también le pasa lo mismo. El volumen del suelo, que sería este caso A, se encontraría totalmente saturado, es decir, toda la parte porosa estaría completamente llena de agua. En la medida que comienza a percolar, a gotear, o como dijéramos en el caso de la esponja, a chorrear, va a ir eliminando una cierta parte de esa agua hasta que no pueda gotear más. ¿Por qué? Porque el agua contenida en los poros, y este sería el caso, está retenida por los meniscos generados por tensión superficial o por la atracción sobre las partículas que componen el suelo. De tal modo que solo por gravedad, o sea, sosteniendo en nuestro caso la esponja con los dedos, no gotearía más. Pero sin embargo sigue conteniendo agua. Bueno, esa agua es el agua de retención que completa lo que llamamos en un suelo capacidad de campo, es decir, la cantidad de agua que puede retener la porosidad del suelo sin perderla por fuerza gravitatoria. Entonces, la porosidad está compuesta por una parte de agua y por una parte de aire. ¿Sí? Esa capacidad de campo es lo máximo que puede retener el suelo en condiciones normales unas horas después de que la lluvia ha cesado o que el aporte ha cesado. Esta capacidad de campo puede ser, el agua contenida en esta capacidad de campo puede ser extraída, por ejemplo, por las raíces, puede evaporarse por la avidez de la atmósfera de recuperar el líquido. De tal modo que el agua contenida en la capacidad de campo va variando en función de las circunstancias. Es el agua útil o el agua que podemos aprovechar, que la biota puede aprovechar para sustentar su vida, ¿no es cierto? Entonces el suelo que está o se encuentra en una capacidad de campo, poco a poco se va a ir secando, va a ir entregando su agua. Las plantas van absorbiendo el agua con su sistema radicular. La atmósfera va exigiendo agua en forma de vapor o por evaporación, hasta que llegamos a un sistema suelo que no puede entregar nada de agua, no puede entregar más agua. Bien, cuando no puede entregar más agua, todos pensaríamos que está seco. Bueno, nunca está absolutamente seco. Hay un agua que por atracción iónica se mantiene adherida a las partículas sólidas, ¿no es cierto? Esta agua es lo que llamamos agua higroscópica y que las plantas no pueden aprovechar. Justamente el suelo ha entregado toda su capacidad de campo y si bien conserva una cierta agua, esta agua no es útil para la biota. Tampoco se evapora porque justamente la tensión iónica que lo atrae a las partículas es muy fuerte. De tal modo que esa agua higroscópica, al no ser aprovechable, no sirve para el sistema de la vida. Ese punto, es decir, cuando el agua está en el punto de no entregarme más agua, se llama punto de marchites. Es decir, no existe más agua útil en el terreno. Bien, esa pequeña cantidad de agua higroscópica que se mantiene, la única forma de sacarlo sería secando el suelo con un horno o estufa. Cuando nosotros
sometemos a 24 horas de calor, por ejemplo, en un horno a una muestra de suelo, sí logramos el peso o la cantidad pura de sólidos que tiene, porque el agua higroscópica puede eliminarse por temperatura. Perfecto. Entonces, por un lado, analizamos que que el agua de los suelos está dividida en capacidad de almacenamiento, que es la capacidad total, eh, el agua de saturación, la capacidad de campo, que es la cantidad de agua útil que tiene el terreno, el agua, bueno, la capacidad de campo es la capacidad de obtener agua útil. Después, el agua útil o humedad disponible puede completar o no en la capacidad de campo. Y una vez eliminada el 100% del agua útil o humedad disponible, llegamos al punto de... El agua en los suelos puede ser eliminada, porque estuvimos hablando de los aportes, pero el agua de los suelos, en la parte de las pérdidas, puede ser eliminada por evaporación o por transpiración. A los efectos de este práctico vamos a considerar todo en en una sola variable que vamos a llamar evapotranspiración, o sea que el agua se evapore de la superficie de la Tierra, o sea que el agua sea transpirada por los organismos vivientes, luego de un proceso biológico de procesamiento, lo vamos a unir a los dos elementos en una sola variable, la evapotranspiración. La evapotranspiración en realidad puede medirse de una manera bastante dificultosa y saber cuánto ha evaporado una zona en realidad. Pero la evaporación real o medida nunca va a poder incluir todas las variables y nunca va a poder ser instantánea, es decir, para nuestros análisis nunca la vamos a poder tener en cuenta en todos los casos. Por lo tanto, se habla de la evaporación potencial. Si bien existe una formulística bastante compleja que no hace al objetivo de este curso, la evaporación potencial es la la más representativa de la variable de pérdida de agua en el suelo. ¿Por qué? Porque la evaporación potencial tiene en cuenta un montón de elementos que hacen que en determinadas circunstancias o con una variación de las condiciones se pueda ponderar cuánto perdería una determinada zona. Entonces se determina una evaporación potencial para una determinada época del año, para una determinada zona, y en función de esta formulística tenemos un valor que podemos utilizar en nuestros cálculos. Vamos a hacer un ejemplo. Ya directamente de balance hídrico lo van a poder usar para resolver el ejercicio práctico que le hemos dado como trabajo. Bien, en este caso es solo un ejemplo, no es el ejercicio que le dimos. Vamos a tener solamente para medio año, es decir, de enero a julio, datos de precipitación, que sería el aporte, y datos de evaporación potencial, ambos expresados en milímetros, es decir, en la cantidad de lluvia que se acumularía por unidad de superficie en el sentido vertical, es decir, cuántos milímetros se acumularían si tuviéramos un recipiente durante todo enero, descontando lo evaporado, cuántos milímetros se acumularían en ese recipiente. La evaporación potencial sería la pérdida que tendríamos en este sistema. Lo que hacemos es restarle a los 95 precipitados los 70 perdidos o evaporados. En resumen, nos quedan 25. Podríamos ir haciendo la cuenta para toda esta columna y para eso podemos usar la planilla de Excel porque es bastante sencillo aplicar esta fórmula, estableciendo las diferencias entre lo precipitado menos lo evapotranspirado. En el desarrollo de este ejemplo vamos a ir resolviendo las filas horizontalmente para que comprendamos el sentido. Entonces, tenemos 95% precipitado, 70 evaporado, 25. ¿Cuánto es la humedad disponible? Si al comenzar el año, como dice en este caso la consigna, al comenzar el año el suelo se encontraba prácticamente seco, solo tenemos los 25 que nos quedaron luego de restarle la evapotranspiración potencial. Es decir, que la humedad disponible de este suelo es de 25 milímetros.
¿Cuánto es el déficit? El déficit es aquello que nos falta desde la humedad disponible para llegar a completar la capacidad de campo. Este suelo tiene una capacidad de campo, o sea, puede retener como agua útil 90 milímetros. Entonces, 90 menos 25 nos da los 65 que tenemos de déficit, ¿correcto? Evidentemente no tenemos un excedente porque todavía no se llenó la capacidad de campo. Después, para febrero, a referencia, y tenemos una humedad disponible de 5. ¿Por qué? Porque en febrero tuvimos un valor negativo, es decir, evapotranspiró más de lo que precipitó, por lo cual la humedad disponible disminuyó y tuvimos un déficit mayor con respecto a la capacidad de campo que el mes anterior, es decir, en este caso nos falta solamente 5 milímetros para que nuestro suelo no pueda entregar más agua. Tenemos solo 5 milímetros disponibles. En el mes siguiente, en marzo, tenemos un balance positivo, nos da 40 milímetros de diferencia, por lo cual la humedad disponible va a empezar a crecer. Tenemos un 45, que son los 40 más los 5 que teníamos del mes anterior, ¿sí? En este caso, nuestro déficit disminuye porque solo nos falta 45. En realidad estamos justo al medio de la capacidad de campo. El suelo tiene la mitad del agua que podría contener de manera útil. En el mes de abril tenemos balance positivo nuevamente, superan las lluvias a lo de evapotranspirar y entonces nuestra humedad disponible aumenta. Nosotros decimos, pero ¿cómo? Si tenemos 70 positivos y antes teníamos 45, no son 90, ¿sí? Hemos superado los 100, ¿sí? Tenemos 115. Bien, eso sería lo que en principio en un balance normal se tendría en cuenta. Por eso esto no se puede hacer en Excel y se puede hacer en Excel, pero tendríamos que poner muchas sentencias if, then, etcétera, que no tendrían porque ustedes no son exigibles en este curso. ¿Qué pasó? Acá teníamos 45, tenemos una cantidad de 70, pero solo se puede llenar la capacidad de campo. El suelo solo puede retener 90 milímetros. El resto, el excedente, se va hacia las capas freáticas, justamente por gravedad, o eventualmente, si el suelo no puede absorberlo, discurre como escorrentía sobre la superficie del terreno y se va hacia los ríos. Es decir, el suelo no puede contener más de 90 milímetros de agua útil. Entonces, contamos con como excedente 25 milímetros que perdimos este mes porque se fue generando erosión o recargando las náuticas. Para mayo tenemos un balance negativo, tenemos menos 10 milímetros, la humedad disponible baja de 90 a 80 y nuestro déficit son los 10 que nos falta para llegar a 20. En junio tenemos un balance positivo, recarga esos 10 que nos faltaban y volvemos a tener la capacidad de campo totalmente completa. No saturado, sino con la capacidad de campo al máximo. En julio volvemos a tener un déficit, nos bajan 4 milímetros. Esos 4 milímetros lo tomamos de los 90 que tenemos disponibles, quedándonos 86. Y nuestro déficit, es decir, lo que nos falta para llegar al 100% de la capacidad de campo, son 4. De hecho, en este año solamente tuvimos un excedente. En el hipotético caso de que tuviéramos un déficit tan grande que el suelo quedara con la capacidad de campo en cero, digamos, sin nada, nunca un suelo está absolutamente seco, pero digamos que ya la capacidad de campo estuviera agotada, ¿qué pasaría? Ese mes tendríamos una humedad disponible cero, ¿sí? Aunque la evapotranspiración ha sido mucho mayor, lo que hubiera sucedido es que parte de la vegetación hubiera muerto y ese déficit no puede ser recuperado. Siempre vamos a partir desde cero, nunca vamos a tener una humedad disponible negativa. La disponibilidad siempre es positiva, ¿sí? Igual, la disponibilidad siempre es positiva, o sea, con lo mínimo que puede ser cero y lo máximo que puede ser es la capacidad de campo, en este caso 90 milímetros. Todo lo demás se va como excedente. Esta sería la forma de resolver el práctico que le hemos adjuntado en el aula virtual. Acá vamos a determinar qué sectores son en los que se recargó, es decir, la humedad disponible
fue mayor al mes anterior, hubo una recarga y están marcados con azul. Las recargas están vinculadas a valores positivos de la relación precipitación-evapotranspiración. Y hubo sustracción cuando disminuyó la capacidad de campo, la humedad disponible dentro de la capacidad de campo. Es decir, tanto en febrero como en mayo como en julio hubo sustracción, ¿sí? No necesariamente el hecho de que haya habido, que exista un déficit implica que haya sustracción. En el caso de marzo, por ejemplo, ¿sí? la, la humedad de campo obviamente aumentó, por lo cual hubo una recarga, sin embargo tenemos déficit. Se comprende. Solamente no tenemos déficit cuando la capacidad de campo está colmada. Para tener una idea más clara de la cuestión, y también es exigible en el trabajo práctico que se les dio, es generar un gráfico en el cual se grafique en las ordenadas la cantidad de milímetros precipitados y o evapotranspirados, y en abscisas los meses o el factor tiempo. De tal modo vemos que cuando lo rojo, que es evapotranspiración, es menor que la precipitación, lo que tenemos es recarga, como sucede en enero, ¿sí? Cuando se da la inversa, es decir, la evapotranspiración es mayor, como es el caso de febrero, lo que tenemos es sustracción. Y este volumen de agua, esta superficie contenida aquí, es la cantidad de agua perdida. Como en este caso, la diferencia entre la línea azul y la roja nos marca ese volumen, implicaría, si integramos entre las dos curvas, sería la cantidad de agua recargada. Aquí tenemos sustracción y aquí tenemos recarga. Es importante ver que si nosotros lo graficamos de una manera diferente, es decir, en este caso hablamos de la humedad disponible, o sea, esta columna, versus el déficit, es decir, lo que nos falta para llegar a la capacidad de campo, si tenemos como límite superior la capacidad de campo, lo que le está faltando a la disponible es lo que tenemos como déficit. Es decir, en este año, a partir de abril, prácticamente estuvimos muy próximos a llenar la capacidad de campo, ¿sí? Por lo cual el déficit fue muy bajo. Mientras que en los meses de enero y febrero, como el déficit era alto, es decir, nos faltaba mucho para llegar a colmatar la capacidad de campo, porque teníamos muy poca cantidad de agua, que sería lo que se encuentra en este sector. Entonces, esto era lo que nos faltaba. Si unimos uno sobre el otro, llegaríamos en todos los casos a tener la capacidad de campo, que se compre entre el déficit y la humedad disponible. Justamente en el mes de marzo teníamos exactamente la mitad, es decir, en ese momento se cruzaron las líneas porque la mitad de la capacidad de campo estaba colmada y la otra mitad vacía. Otra forma de expresarlo sería con un gráfico de superficies en el cual el 100% correspondería a la capacidad de campo, ¿sí? Y podríamos marcar entonces los valores de humedad disponible, tomándolo como una superficie, y el déficit es lo que le falta para ese mes. En el caso de febrero, por ejemplo, lo que le está faltando a la capacidad, a la humedad disponible para llegar a colmatar la capacidad de campo. Es un poquito más gráfico. El único gráfico que se le pide en su trabajo final, perdón, en su trabajo práctico, es este gráfico y esta planilla. Bueno, cuando queremos determinar la precipitación media en una cuenca, queremos determinar cuánto precipita, qué cantidad de milímetros tenemos en una cuenca, podemos tener en cuenta los elementos de aporte, que son la lluvia, la nieve, el rocío y la escarcha. También el granizo, que es muy excepcional. Básicamente, de todas estas variables, la que vamos a tener en cuenta para nuestros prácticos son la lluvia. En realidad, este práctico no se va a tomar, pero forma parte del conocimiento práctico que deben tener. Bueno, es la lluvia. Eventualmente podríamos reemplazarla claramente por la nieve. Tanto rocío es el agua que se adhiere a las superficies por condensación, llegando a un punto en que
por una cuestión de presión, de temperatura y de condiciones de la superficie, sobre la superficie el agua en forma de vapor se convierte en líquida y se adhiere a esa superficie, no generándose la condensación a nivel fluidos, o sea, en la atmósfera, porque eso generaría precipitaciones de lluvia o nieve. Cuando sucede sobre una superficie se llama rocío. Si este fenómeno genera una transformación de ese vapor, de ese estado gaseoso, a uno sólido, porque el punto de rocío se da por debajo de 0 grados, lo llamamos escarcha. El granizo es un fenómeno más particular que tiene que ver con las corrientes de convección que existen dentro de las nubes en forma de cúmulo, que hace que en la atmósfera se genere agua en estado sólido, pero en general el aporte que se da en un balance hídrico no es demasiado. ¿Cómo medimos el volumen precipitado? Bueno, de entrada dijimos que lo que más nos importaba como elemento de aporte era la lluvia. Para medir la lluvia existe un instrumento que se llama pluviómetro, es decir, es un recipiente con una boca que tiene un diámetro perfectamente establecido, de tal modo que podemos calcular la superficie que tiene. Si calculamos esa superficie, podemos tratar de determinar cuántos milímetros de lluvia caerían en esa superficie. Para poder medir con mayor precisión, generalmente se mide sobre un recipiente que tiene menor diámetro. Al tener menor diámetro, se mueven más milímetros en la vertical de lo que deberían y si tenemos una escala mayor. Pero la transformación, o sea, las unidades están medidas teniendo en cuenta la superficie superior. Bien. Como nosotros tenemos que tomar medidas permanentemente, ¿sí? Es mucho más importante poder evitar el tener que dirigirse hacia el pluviómetro y tomar una vez por día, una vez por hora, una vez por mes la cantidad de agua precipitada. Nosotros tenemos que determinar la cantidad de agua precipitada. Para eso lo ideal sería automatizarlo. Como instrumento automatizado de la medición de la cantidad de precipitación es el pluviógrafo. El pluviógrafo está comprendido por un embudo, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de recepción de agua precipitada, siendo esta agua precipitada retenida al final por un elemento colector. Pero mientras tanto, se desliza sobre un brazo que tiene un marcador y tenemos un tambor giratorio con un papel gráfico que grafica la cantidad de agua que se va incorporando en cada uno de los instantes. De tal modo, en un eje de coordenada tiempo y volumen, podemos saber cuánto se ha precipitado en un determinado lapso de tiempo. El aspecto físico de lo que marca este esquema es poco más, poco menos este, es decir, un pluviógrafo con su colector, con el sistema de sifón que permite que el excedente, digamos, que se vaya acumulando en el colector y el sistema de registro. Actualmente se siguen utilizando en todos los lugares pluviógrafos de este tipo, pero eventualmente ha sido reemplazado por otros de forma digital que por una cuestión de conductividad pueden medir la variación de un recipiente e irlo registrando en un data logger, en una memoria digital. Pero prácticamente estos son los instrumentos que mejor se usan. Este tipo de instrumento también puede ser reemplazado en el caso de precipitaciones sólidas por un nivógrafo que mide la cantidad de milímetros, sea por por onda sónica, digamos, que mide cómo se eleva una superficie en distintos momentos, mide la distancia desde un punto hasta la superficie nívea, o recepta la nieve y aunque se derrita, hace el equivalente de la nieve acumulada. Lo que pasa es que necesita una boca mucho más ancha y un soporte o un apantallamiento contra el viento, porque la nieve no cae con tanta velocidad verticalmente, entonces por el viento puede dejar de precipitar lo que en realidad debería caer en eso. Bien,
¿Cómo se determina la precipitación media de una cuenca? Bueno, el sistema más simple sería hacer la media aritmética de las precipitaciones. Es decir, yo digo, tengo 3 pluviógrafos, mido para cada periodo de tiempo la cantidad que precipito en cada uno de ellos, lo divido por 3. Es decir, cantidad precipitada dividida, sumada, la sumatoria de todos los registros de precipitaciones dividida la cantidad de registradores que tengamos en la zona. Lo que pasa es que esto sería válido si tuviéramos una cuadrícula y tuviéramos un pluviógrafo en cada una de las intersecciones de la cuadrícula. Pero generalmente por cuestiones de recursos económicos, por cuestiones de disponibilidad de terreno, por cuestiones geográficas, los pluviómetros y los pluviógrafos están distribuidos de manera irregular sobre el terreno, por lo cual puede haber un área muy grande en la cual existe solo un pluviómetro y puede haber varios pluviómetros amontonados en un sector más pequeño, generalmente los de mejor acceso. Entonces, en ese caso deberíamos ponderar la importancia de cada uno de los registros en función del área que representa. Un método muy interesante para trabajar de este modo es el método de Thyssen, que es el que vamos a desarrollar un poquito más. Después tenemos otro método que es el de las isoyetas y que implica, teniendo una serie de pluviógrafos, tomamos estos valores, como en su momento para hacer el mapa de curvas de nivel, tomamos las alturas y trazamos curvas de isoprecipitación. Estas curvas que marcan líneas en las cuales la precipitación es constante, es decir, trazar curvas de nivel, pero en este caso, como hicimos con Sartre en el práctico, es decir, curvas que miden la cantidad de precipitación. Estas curvas se llaman isoyetas y podemos establecer la superficie contenida entre una isoyeta y la inmediata superior o la inmediata inferior y asignar a esa superficie la media entre las dos curvas que estamos considerando. Este método es un método que también es bastante más ajustado que la media aritmética, que es la más simple. Sin embargo, necesita de una gran cantidad de pluviógrafos o pluviómetros y para no todas las áreas tienen la misma precisión, porque hay áreas con mayor densidad que son más exactas las isoyetas y áreas con menor densidad de pluviómetros. Entonces, estaríamos asignándole un cierto grado de confiabilidad a una zona, siendo que hay zonas más confiables y otras que son menos. Lo que vamos a hacer, nos vamos a dedicar al método de Thyssen. El método de Thyssen nos dice que, por ejemplo, si tuviéramos un pluviógrafo A, un pluviómetro para un determinado momento, A, otro B y otro C, podemos decir que cada uno tiene un área de influencia o representa lo precipitado en una determinada área. Cuando el pluviómetro A deja de ser más importante y pasa a ser más importante lo registrado por el pluviómetro B. Si tomamos la distancia entre ambos, podemos decir que a la mitad de la distancia tiene más influencia B y a la mitad de la distancia tiene mayor influencia A. Entonces, tomamos la distancia entre ambos, la dividimos por la mitad y en ese punto trazamos una perpendicular a la línea que los une. Al trazar la perpendicular, la proyectamos, bueno, en principio indefinidamente, pero será hasta que se corte con la perpendicular que vamos a obtener tomando la mitad de la distancia entre punto C y punto B. Lo mismo hacemos entre el punto A y el punto C. Entonces podemos decir que en esta área que tiene la traza de esta manera, o sea, oblicua, todo lo precipitado podemos considerar que tiene los valores que registramos con el pluviómetro C. ¿Por qué tenemos este límite? Porque este es el límite de la cuenca, es decir, esta es la divisoria de agua y hacia este otro lado pertenece otra cuenca. Las limitantes, o sea, lo que nos delimita la zona en donde queremos medir la acumulación de agua es la cuenca hídrica. Entonces,
esta línea de divisores de agua delimita la zona a ser estudiada. En este caso, los tres pluviómetros se encuentran fuera del área que estamos registrando, pero aún así podemos decir que toda esta área es la influencia del pluviómetro B, toda esta área es la influencia del pluviómetro C y toda esta área es la zona de influencia del pluviómetro A. Evidentemente la cuestión no siempre es tan sencilla como en el caso de tres pluviómetros. Aquí podríamos tener un sistema más complejo. Esta cuenca, delimitada por la línea de divisorias de agua que estoy recorriendo, toda esta cuenca tiene pluviómetro 1, pluviómetro 2, pluviómetro 3, 4, 5, 6, 7, hasta este que sería el 7. A cada uno de los pluviómetros lo unimos mediante una línea, trazamos su punto medio y en su punto medio trazamos la perpendicular. Haciendo todos y cada uno de los casos entre el 7 y este otro que no tiene número. Trazamos el punto medio y la perpendicular. Entre el 7 y este trazamos el punto medio y la perpendicular. De tal modo que obtenemos distintas superficies que son las áreas representadas para cada uno de los pluviómetros. Es decir, el pluviómetro 1 tiene influencia, o podemos considerar que los valores precipitados en toda esta área son exactamente iguales a los que precipitaron en este punto. Toda esta área podríamos asignarle los valores precipitados en punto 2 y a toda esta área 3 y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos para establecer una media? Hacemos una media ponderada, es decir, tomamos la superficie de cada uno de los polígonos, ¿sí?, y la multiplicamos por lo precipitado en el pluviómetro que lo representa. Es decir, superficie de este polígono 1 por lo precipitado en 1, superficie del polígono 2 por lo precipitado en 2. Y los vamos sumando. Hacemos la sumatoria ponderada de las precipitaciones en función de la superficie. Esa sería superficie 1 por precipitación 1 más superficie 2 por precipitación 2, etc. Y a todo ello lo dividimos por la superficie total de la cuenca. De tal modo que cada pluviómetro va a estar ponderado, o sea, cada valor va a ser más importante cuando más superficie esté representando. Este sería uno de los métodos que mejor representan la forma en que se distribuye la precipitación y podemos establecer una precipitación media que sea más representativa de la realidad. Bueno, en términos generales, esto sería el contenido de este práctico. Espero que esta exposición y este método sea útil dentro de la circunstancia que estamos viviendo. Estamos buscando todos los recursos posibles y espero que este nos ayude. Ya vamos a establecer videoconferencias o charlas para poder establecer consultas. Si no, en cualquier duda que tengan pueden consultarlo dentro del foro que se encuentra en el aula virtual. Será hasta la próxima clase.